Bueno, buenas tardes a todos y a todas las presentes. Soy Mariana Giorgetti de Fundación Coepio. Es muy grato para mí presentarles este evento virtual que fue organizado con la Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, también con la participación del Instituto Latinoamericano del Ombudsman, de la Alianza Global del Ombudsperson Local y de la Universidad Nacional de Río Cuarto a través de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de Río Cuarto. En este caso vamos a abordar una temática que tiene que ver con los derechos ambientales, específicamente con los territorios contaminados y el desafío del ordenamiento urbano ambiental. Eh, la actividad fue propuesta por el ingeniero Fimonare, que hoy va a oficiar de moderador de este encuentro. Antes de transmitirle la palabra al ingeniero, quería comentarles que se encuentra habilitado en el Facebook, por supuesto, para realizar preguntas a través de los comentarios debajo de la transmisión web. Y aquí una ventana de preguntas y respuestas para que ustedes puedan realizar directamente aquellos cuestionamientos que crean que después pueden responder los panelistas. Van a realizar una intervención cada uno y luego se va a abrir una etapa para que puedan responder preguntas. Dicho esto, les quiero presentar al ingeniero Fernando Fimonare. Es especialista en temas urbanos ambientales, es coordinador operativo del área de planeamiento y responsable del programa de seguimiento de la cuenca Matanza-Riachuelo de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires. Te dejo la palabra, Fernando, para que puedas presentar al resto de los panelistas. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. En primer lugar, quiero agradecer a Coepio, agradecer a las otras instituciones que acabas de nombrar, Mariana, que se han comprometido en la organización de esto. Te quiero agradecer a vos, Mariana, que desde hace unos días venimos trabajando juntos y que en los últimos 3, 4 días creo que te debo haber molestado más que tus hijos hoy, como decías vos, a cada rato preguntándote cosas. Me sé muy ansioso. La parte buena sería obsesivo, pero creo que en realidad soy más ansioso que obsesivo. Así que vamos a decir las cosas por como son. Y además a los más de 250 inscritos, que me parece que realmente nos ponen en una situación de mucha responsabilidad, dado también las expectativas que ha generado un panel que la verdad que nos ilusiona mucho en lo que puede ser hoy este webinar. Quiero hacer una pequeña introducción, no quiero tomarles tiempo a ninguno de los cuatro porque la verdad que ellos van a poder explicar cosas mucho mejor y con mucha mayor profundidad que yo. Pero hay un tema que en general yo trato de plantear cada vez que tenemos alguna posibilidad de hacer cosas públicas y que por más que suene muy fuerte, que es una frase que para mí es importante. La contaminación enferma y a mediano y largo plazo mata. Tenemos múltiples ejemplos en el mundo, sin ir más lejos y en algo que nosotros, y yo particularmente desde la Defensoría tomo, bueno, el tema del plomo en sangre en los chicos en Villa Inflamable y en la Villa 2124, la aparición además ahora en la cuenca media cerca de la laguna de Rocha de glifosato, algo que no había hasta hace unos años en presencia en las aguas del riachuelo, y es un tema que es de mucha preocupación. También uno se pregunta para qué sirven estos encuentros. Desde mi punto de vista, estos encuentros sirven para potenciar acciones de una sociedad civil que, por sus lógicas maneras de funcionamiento, por sus intereses diversos, más allá de que concurran todos en el tema ambiental, eh, muchas veces tienen acciones dispersas, que no están coordinadas, que no tienen puntos de encuentro, y,
Y a mí me parece que estos lugares deben servirnos para construir sinergias, para construir agendas, para construir hojas de ruta, en términos de cómo un conjunto de organizaciones, donde en esto estamos comprometidos las defensorías del pueblo, los ámbitos académicos, los ámbitos profesionales, sectores del trabajo y de la producción que también deben estar comprometidos, vamos construyendo, como decía yo, un escenario que no es de que mañana se deja de contaminar porque apagamos la luz y se deja de contaminar, pero sí es un escenario donde podamos ver que cada día, que cada semana, que cada mes, que cada año vayamos avanzando, vayamos alcanzando también un camino de remediación de aquellas situaciones que fueron generadas básicamente por la actividad humana. Los derechos ambientales van ganando cada vez más centralidad en lo que significa la defensa de los derechos, la defensa y la difusión de los derechos humanos, y me parece que es tarea de estos puntos de encuentro, ¿sí?, potenciar y consolidar esta situación para que de alguna manera se vayan produciendo en términos de acciones, políticas de Estado a nivel local, provinciales, nacionales, hechos que realmente nos permitan empezar a dar cuenta de este avance del cual decía. Pasado esto, voy a hacer una pequeña introducción acerca de los 4 panelistas. No voy a leer todos vuestros currículums, porque en realidad sería prácticamente un quinto panelista. Yo, si leyera los currículums completos de cada uno de ustedes, y le ocuparía el tiempo que realmente tienen que dedicar ustedes. Pero bueno, de Antonio Brailovsky voy a citar algunas cosas. Es licenciado en Economía Política, fue convencional constituyente de la Ciudad de Buenos Aires, fue defensor adjunto, creó la primera defensoría ambiental del mundo en la Defensoría de la Ciudad de Buenos Aires, profesor titular en universidades de Buenos Aires, Belgrano, profesor invitado en cantidad de universidades como San Martín, la Católica de Córdoba, Río Cuarto, La Matanza. Bueno, escritor de un conjunto de libros y tratados y ensayos sobre el tema ambiental. Dentro de los últimos, la historia ecológica de la Ciudad de Buenos Aires, por qué el Riachuelo se sigue contaminando. De Fabián de la Fuente, bueno, también docente de planificación urbana de la UBA, trabaja el tema de cuencas metropolitanas en Buenos Aires, es profesor de la maestría en gestión ambiental de la USAM, preside la Comisión de Planeamiento Urbano del Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo, creó en la Universidad de San Martín la Unidad Académica de Arquitectura y Urbanismo y el Instituto de Arquitectura, desempeñándose como decano, ganador de premios en diferentes concursos, obtuvo reconocimientos en bienales de arquitectura, y también autor de muchos artículos y publicaciones referidos a este tema. Lucrecia, bueno, ingeniera agrónoma de la Universidad de Río Cuarto, integrante del Observatorio Socioambiental de la Defensoría del Pueblo de Río Cuarto, coordinadora de proyectos en agroecología de la Facultad de Agronomía y Veterinaria de Río Cuarto, parte del equipo de la Red Nacional de Municipios y Comunidades que fomentan la agroecología, y asesora técnica de políticas públicas en municipios de Alejandro Roca, Acequias y Hernando. Rodolfo Macera, Rolo, para mí, que al cual cada vez que hable le voy a decir Rolo, profesor de la maestría en gestión de ciudades de la UBA, arquitecto, planificador urbano, profesor investigador de la UBA, director del curso de especialización de gestión del desarrollo territorial y urbano de la Universidad de Avellaneda, y actualmente con la sencilla tarea de ser director provincial de arquitectura de la provincia de Buenos Aires. Así que bueno, nuevamente les agradezco a todos, realmente es un lujo este panel, y bueno, vamos a arrancar con Antonio, a quien le damos la palabra, sabiendo que tiene 20 minutos, en algún momento cuando falte poquito te lo avisaré por WhatsApp, Antonio, así que bueno, te escuchamos. Gracias Fernando, gracias Mariana, gracias a todos por estar juntos, por acompañarnos en este asunto. Yo voy a intentar compartir pantalla ahora con un PowerPoint, a ver cómo...
si lo consigo o no lo consigo, como siempre, las grandes dudas con estos malditos aparatos. Ahí está, milagrosamente, el maldito aparato quiso. Estamos en territorios contaminados, el desafío del ordenamiento urbano ambiental. Este es el título, este soy yo, ahí está mi teléfono celular, mi correo electrónico, soy fácil de encontrar, por si acaso no alcanzara con el debate que tengamos aquí, siempre se puede continuar el diálogo de manera personal y electrónica. Quiero decir, la industrialización argentina, hablando de contaminación, la industrialización argentina funcionó como un modelo de capitalismo salvaje. Es decir, a nadie le importó demasiado qué pasaba con los seres humanos y en distintos testimonios traje obras de arte, pero podríamos traer fotografías, textos, acciones judiciales, debates políticos y demás, todo planteado en una sociedad que a partir de los años 30 hasta los 80 se planteó como principal objetivo un crecimiento industrial a cualquier precio, de cualquier manera, en donde cualquier preocupación por el estado de los ecosistemas o la salud humana quedó absolutamente postergado. Hubo inclusive memorias de obras sanitarias de la Nación, cuando era el organismo público encargado de controlar la contaminación, que decían que para no afectar el proceso de industrialización del país, simplemente no habían cumplido la función de controlar la contaminación. Esto implicó, por supuesto, el crecimiento de las ciudades sobre los bajos inundables, como se ve en algunos testimonios de inundaciones en La Boca. El hecho es que tempranamente, en fotografías de 1935, uno ve el smog sobre Avellaneda, donde uno dice, caramba, esto no es nuevo, esto es una larga contaminación sobre la cual se ha actuado muy poco. Sabemos que no se hizo nada por prevenir la contaminación del Río de la Plata, que hoy es la fuente de agua potable de 6 millones de personas que tienen una única toma de agua que está frente al aeroparque. Veamos qué pasa con esa toma. Estamos en Tigre, la línea negra es el río Tigre, que es continuación de Reconquista, desemboca en el río Luján. En el momento en que fue tomada esta foto es marea alta, y la marea alta comprime el agua negra del río Tigre y no la deja llegar al río Luján. En algún momento empieza a bajar la marea. En este momento estamos en una embarcación, a nuestras espaldas el río de la Plata, enfrente el agua contaminada que baja del río Tigre por el río Luján, que espero pueda verse claramente la línea oscura de agua contaminada que avanza hacia nosotros, y a nuestra espalda está el río de la Plata y por supuesto las tomas de agua. Otra imagen de lo mismo, una foto satelital donde se ve de qué manera la contaminación originada en los ríos Reconquista y Luján se pega a las costas de Buenos Aires por un fenómeno físico causado por el avance de la corriente del Río de la Plata, que envía hacia las márgenes los contaminantes que están flotando allí en el agua. Es decir, si la pregunta es si el agua del Plata está limpia o está sucia, está limpia en su mayor parte, está fuertemente contaminada en la zona costera. Y aquí algunas fotos sacadas desde la costa, donde lo que se ve no es una sombra, no es sombra de nubes, sino una mancha de contaminación. Esa mancha que se ve en la costa de Ciudad de Buenos Aires. Y esta foto
vale la pena mencionarla, esta otra. Son fotos sacadas desde un avión que sale del aeroparque de la ciudad de Buenos Aires, donde se ven claramente las manchas de contaminación sobre el Río de la Plata, y uno se pregunta si las autoridades responsables de nuestra salud pública y de nuestro ordenamiento ambiental no han viajado nunca en avión o no se han asomado nunca a una ventanilla para ver esas manchas negras sobre el agua del río. Esto es la desembocadura de un arroyo contaminado sobre el Plata. La foto está tomada desde Ciudad Universitaria, la bahía del Cuba. Esto es una descarga del arroyo Medrano. El arroyo Medrano está debajo de la avenida General Paz. Un caso de agua roja en el arroyo Ugarteche, que está por Aeroparque. Esto es el borde de Aeroparque. Ustedes van a ver en el centro exacto de la imagen un puntito blanco en el agua. Y ahí lo ven. La toma de agua de 6 millones de personas rodeada de contaminantes y no hay plan B. Es decir, el día en que haya algún problema, y ya hubo días en que hubo problemas, simplemente no hay plan B y alguien tiene que tomar la decisión de cortar el servicio público o enviar agua contaminada por la red. Las veces que eso ocurrió, mandaron agua contaminada por la red de servicio público sin avisar. Tenemos un libro que publicamos con la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, de por qué el riachuelo sigue contaminado, donde hacíamos una comparación entre lo que le pasa al riachuelo de Buenos Aires y lo que pasa en el Támesis de Londres. Como vemos en este mapa antiguo, los ríos son los organizadores del territorio. El territorio se estructura a partir de los cursos de agua, en nuestro caso el riachuelo y el río de la Plata, en el caso de Londres el Támesis, en torno al cual la capital inglesa se organiza, se estructura y se desarrolla a lo largo de los siglos. La desembocadura del riachuelo muestra el agua fuertemente oscura como resultado de una contaminación descontrolada. La desembocadura del Támesis sobre el Mar del Norte está aparentemente limpia. Y tenemos una historia de ambos ríos con un uso recreativo, barcas sobre el Támesis en una fiesta, regatas, paseos y demás, y algunas imágenes también de Carlos Enrique Pellegrini sobre el riachuelo de la época en que el riachuelo tuvo una actividad recreativa, hasta que nosotros empezamos con los mataderos en el siglo XIX y fines del XVIII, y se empezó a contaminar y a utilizar como fuente de descargas. Simultáneamente, los dos ríos Támesis en Londres y Riachuelo en Buenos Aires acumularon contaminación primero de mataderos, después contaminación industrial, acumularon población en situación de extrema miseria. En el caso de Londres, las novelas de Charles Dickens son muy reveladoras de esas condiciones de vida, y hubo un episodio llamado El Gran Hedor, en donde el olor a podrido del Támesis inundó la ciudad de Londres, y en los periódicos afirmaban que la muerte estaba remando en el Támesis. En Buenos Aires tuvimos grandes epidemias, también en la segunda mitad del siglo XIX, y a partir de allí las dos sociedades se plantean el problema de la contaminación y empiezan a separarse. Por un lado, Buenos Aires ocupa los humedales del riachuelo, los va poblando cada vez más, y los ocupa como basurales, como zona de abandono, de degradación, etcétera, etcétera, mientras que los londinenses no ocupan los humedales del Támesis.
Y nos vamos separando cada vez más. Los londinenses ponen cloacas, y cloacas que no descargan en el Támesis, sino que son cloacas mucho más largas. Nosotros tenemos cloacas que desembocan en el riachuelo. Esto es el riachuelo, el punto exacto en el cual las cloacas que están camino a Ezeiza descargan en el riachuelo y transforman un agua marrón en agua negra. Un punto exacto. No podemos decir que no nos damos cuenta. La foto de satélite es elocuente. Los ingleses simplemente invirtieron lo necesario para que esto no pasara en el Támesis. ¿Qué estamos haciendo nosotros con respecto al riachuelo? Estamos haciendo una obra gigantesca llamado Proyecto Riachuelo, que está pensada claramente por los contratistas porque es un enorme despilfarro de acero y cemento que simplemente va a cambiar la contaminación del lugar. ¿Por qué digo esto? Porque lo que hace es enviar los cloacales del riachuelo al río de la Plata, los manda lejos, sin un tratamiento adecuado. El tratamiento adecuado que habría que hacer en el momento en el punto en el que se genera la contaminación, no enviarlo lejos. Hubiera costado la 10ª parte y el riachuelo estaría mucho mejor y no estaríamos cambiando la contaminación del lugar, mandándola lejos con el riesgo de que las mareas y el cambio climático la manden de vuelta hacia las tomas. También tenemos que decir que en cualquier lugar del mundo, cuando se quiere limpiar un río, se prohíbe todo vertido industrial. Esta es parte de la tabla de límites admisibles de vertido de efluentes de Acumar sobre el riachuelo y se autorizan vertidos industriales en cantidades muy significativas. Aclaremos, todas estas cifras que andan por ahí en sitios como el Rin, el Támesis, el Sena son 0. Aquí son valores distintos de 0. Y este es otro de los motivos por los cuales simplemente, si se tiran tóxicos al río, van a aparecer tóxicos en el río. Esta es una curiosidad. En la autorización de vertidos de Acumar hay varios productos químicos que están prohibidos en la Argentina. El aldrin, clordano, dieldrin, DDT, endrin, lindano, malatión, paratión. Son productos prohibidos en Argentina y sin embargo se autoriza un mínimo para enviar. Y entonces, ¿qué estamos haciendo? Se menciona como si esto se pudiera tirar, como si esto debiera existir. Cuando se hace una gestión de malos olores en el riachuelo, simplemente se busca el punto en el que ocurre, se hace una sanción, una clausura puntual. Lo que han hecho los ingleses sobre la zona del Támesis es una gestión, es un mapa actualizado de gestión de malos olores, en dónde los tenemos, cuándo los tenemos, qué es lo que ocurre. Es decir, el problema no es puntual, el problema se trata sobre la cuenca entera. Habitualmente se usan bioindicadores como indicador representativo de donde tenemos contaminación y cómo está. En el caso del riachuelo, se hace un monitoreo de peces en la zona no contaminada, es decir, donde sabemos que vamos a encontrar peces. De modo que todo esto hace un conjunto de políticas públicas que uno dice, esto se parece más a un simulacro que a una verdadera política pública. Lo que nos interesa no es que haya peces en los sitios que sabemos que está limpio, sino peces en los sitios que sabemos que está sucio y que esperamos se esté descontaminando. Hubo propuestas absolutamente irracionales, como una estación de aireación para ponerle oxígeno al agua del riachuelo, este oxígeno que pierde por la contaminación. Antonio, 5 minutos. Gracias. Que por suerte se frenó porque esto implicaba salpicar contaminantes sobre los vecinos.
Hay un parque industrial curtidor que todavía no se terminó por la contaminación de las curtiembres, que todavía no se terminó y tenía terminado el diseño de ingeniería en 1989. Otra vez, proyectos que no se llevan a la práctica. Sobre Villa Inflamable, en la desembocadura del Riachuelo, hay un asentamiento urbano que construido sobre el basural de residuos tóxicos de las destilerías del Dock Sud, donde 10.000 personas respiran sustancias cancerígenas todos los días al lado del polo petroquímico, insisto, asentados sobre lo que era el basural de residuos peligrosos de la destilería del Dock Sud. Entonces, ha habido reclamos, ha habido propuestas, pero hay un atraso. Este es un cuadro de Pío Colivadino de principios del siglo XX, donde muestra cómo se fue construyendo la contaminación, que ahora vemos los mapas con la cantidad de industrias activas contaminando sin el control necesario. Y la pregunta es, ¿qué están haciendo los poderes públicos? ¿Por qué tenemos un área que funciona como patio trasero? Un área en la cual tuvimos un incendio de un buque petrolero en 1984, que de haber cambiado el viento hubiera volado el polo petroquímico, con todo lo que puede significar en un área densamente poblada. Esto nos lleva a la necesidad de políticas públicas distintas de barrer la basura debajo de la alfombra. Hasta ahora lo que se ha hecho es mejorar la apariencia del riachuelo, no ha habido un avance sustancial sobre las cuestiones de fondo. La cuestión de fondo es, necesitamos limpiar el río, necesitamos cambiar la calidad del agua y a partir de ahí obviamente necesitamos cambiar la calidad del aire que respira la gente y la calidad del suelo sobre el cual están asentadas las personas. Hablamos, por supuesto, de sustentabilidad. Para los economistas, sustentabilidad es una manera de tratar la distribución del ingreso entre personas de generaciones diferentes. Pero nosotros podemos decir que sustentabilidad también es preservar el ambiente para las generaciones futuras. Gracias. Muchas gracias, Antonio. Exacto en el tiempo. Precisión matemática esta vez, ¿eh? Muchísimas gracias. Felicitaciones. Bueno, le vamos a pasar la palabra a Fabián de la Fuente, ¿sí? Ahí vamos. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias, Fundación Coepio, Fernando, Mariana, por esta invitación. Voy a intentar compartir mi presentación. Voy a centrar un poco mi charla en los temas relacionados al conocimiento y las prácticas de una universidad en un territorio. En este caso, bueno, la Universidad de San Martín, a través de sus estructuras académicas internas y del laboratorio Labura, al cual me toca el prestigio de dirigir. Por un lado, entender la dimensión total del territorio en una clave integral, como se menciona en la anterior exposición. El río es un río que tiene una cuenca muy amplia, involucra 4 millones de habitantes, 18 partidos del AMBA, de la primera y la segunda corona, 175.000 hectáreas de extensión, donde existe un comité de cuenca, el COMIREC, que produce algunos intentos de regulación y ordenamiento y de acuerdos entre los municipios, pero hay una existencia, digamos, de una altísima fragmentación para la toma de decisiones, y una zona que, para hacer un parangón, es el área metropolitana, tiene 3 cuencas, el área Reconquista es la segunda cuenca más contaminada, después del Riachuelo,
y es un río que, a diferencia del riachuelo, es un río que está más invisibilizado, es un río que no se ve, no forma parte, no funciona dentro del intermedio de la ciudad, sino que está en los bordes, en uno de los bordes de la ciudad, y también tiene, a su vez, el privilegio de recibir a diario 20.000 toneladas de basura que se dispone finalmente sobre su territorio. Además de ello, un territorio que por su complejidad va produciendo un avance, sus tierras bajas son ocupadas para resolver cuestiones vinculadas a equipamientos y la construcción de barrios carenciados. Estas imágenes son elocuentes de cómo es el avance y la presión que hay sobre la cuenca y la ocupación, y la construcción de un territorio, ya inclusive bajo cota 5, donde sus rellenos son y se realizan a través, en esta sed de producir suelo urbano, sobre zonas bajas y con basura, con residuos. O sea que gran parte de los barrios que viven en esta villa, en este sector y en las villas, en el caso concreto, en el municipio de San Martín, concretamente son 120.000 personas que viven en estas condiciones, están viviendo en barrios donde su suelo es producto de la geomorfología de los residuos. La universidad y el territorio. Para poder hacer una suerte de colaboración y producir un conocimiento que de alguna manera no solo nos permita describir lo que está pasando, sino es entenderlo, el hecho de producir una mirada holística, integrada, a través del conocimiento interdisciplinar, hace que empecemos a trazar estos pequeños mapas, donde, por ejemplo, entendemos que si bien el río Reconquista tiene cerca de 80 kilómetros de distancia su curso de agua principal, en total, los cursos de agua de todos los canales que convergen en el curso principal del río suman 600 kilómetros, con lo cual es una tierra de agua, es una tierra que está básicamente ocupada, es una tierra que está mojada, que está impactada por los cursos de estos canales y arroyos, y en derredor de esas situaciones son zonas bajas ocupadas por población y tierra contaminada. Se le agrega a este problema, que es un problema general, la intrajurisdiccionalidad, el hecho de pertenecer y haber varios partidos que conforman este gran espacio, hacen que muchas veces los acuerdos sobre las políticas de planificación, ordenamiento y regulación no sean los mejores. El tejido urbano empieza a avanzar de una manera continua, produciendo una presión en la ocupación del suelo, consumiendo ese suelo de humedales que es transformado en suelo urbano, un suelo urbano que es transformado básicamente de la autoproducción, ¿no? Con una escasa presencia de un Estado en la planificación, o sea, el Estado siempre llega un poquito atrás de los sucesos que se van produciendo, y se ocupa de ordenar, se ocupa de tratar de arreglar y de ordenar lo que sucede. Como decía Antonio en su exposición, es un territorio nuestro, el del área metropolitana, que si bien es una pampa, ¿no? Es una pampa que es ondulada, hay una topografía. Cuando cruzamos la urbanidad con la matriz topográfica, ahí entendemos los problemas, que no desaparecen, ¿no? Porque cuando llueven existen inundaciones, las inundaciones lo que hacen también es colapsar ciertos sistemas, la sudestada, el efecto de presión que tiene la desembocadura del río Reconquista sobre el Luján, hace que estas contaminaciones queden interiormente, el sistema de infraestructuras y los cambios morfológicos también que hay en toda la cuenca, como el caso de los barrios en la cuenca baja, la zona de Nordelta, o todas las obras que se han construido para la autopista del Buen Aire, hacen que todo el sistema de escorrentías haya sido modificado, también con las ocupaciones, y todo el manejo y esa distribución de aguas se complique. Es una zona que tiene un potencial altísimo, desde el punto de vista de sus infraestructuras, trenes, autopistas, pero es una zona que no está conectada, no está vinculada, y es como la parte de atrás de la ciudad, es el borde de la ciudad, donde acomodamos todo lo que no nos gusta tener en el centro de la ciudad. En ese caso, lo que conté de la basura, etc.
etcétera. Donde nos encontramos con situaciones parecidas a estas, que son basurales clandestinos, donde la acumulación de residuos y la vida y la urbanidad en estos sectores tienen estas texturas, donde hay una economía de la sociedad que está basada en la recuperación y en básicamente la subsistencia de la basura como mercancía, en el reciclaje, donde esta producción de urbanidad y esta producción de ciudad en un ámbito metropolitano no está en las mejores condiciones, claramente, no está en las mejores condiciones. Estos suelos son contaminantes. Aquí en la foto de arriba a la derecha van a ver cómo en esa desagüe pluvial, que supuestamente es un desagüe para aguas limpias, aguas de lluvia, estamos viendo estas líneas de contaminación, con lo cual tanto la provisión de agua, que es totalmente informal, como la provisión del sistema cloacal no existe por otro lado. Los residuos, el volcamiento de residuos, ya todo lo que no sirve se vuelca, forma parte del paisaje, de ese paisaje cultural, esa convivencia entre basura, residuos, es básicamente lo cotidiano. Y para ello, bueno, ¿qué podemos, cómo nos plantamos frente a esa hipótesis o con esa situación? En el caso de nuestra universidad, una universidad que tiene un despliegue de conocimiento aplicado al territorio, una universidad que ha producido un potencial, o que produce un potencial a diario vinculado con cómo transformar este espacio a partir de las prácticas sociales, culturales y científicas. Y voy a citar muy brevemente algunos de los proyectos más importantes que hoy por hoy tienen incidencia en el espacio de la cuenca, y abordan tanto las variables científicas, sociales o infraestructurales. La universidad tiene un espacio de formación, un colegio secundario, en el centro, pegadito al Buen Aire, en el medio del asentamiento, donde asisten a diario cerca de 300 estudiantes, ¿no? Por otro lado, desde el área de la Escuela de Humanidades se formalizó lo que se llama un observatorio ambiental, donde hay una confluencia de 3 actores, de la Escuela de Ciencias Políticas, del 3IA de Investigación, Ingeniería Ambiental y de Humanidades. Aparece este dispositivo de acuerdos y de toma de conciencia sobre la situación ambiental y socioambiental de la cuenca. Esto radicado en una escuela, en un colegio primario y en un colegio secundario. Por otro lado, aparece el Instituto de Investigaciones Ambientales trabajando en la caracterización de la ecotoxicidad del río Reconquista, básicamente entendiendo esta situación de variabilidad que hay en la biodiversidad y en los anfibios, en el vehículo del agua, y estas modificaciones que se están presentando a diario, y es advertir frente a estos resultados de bioensayos de toxicidad con estadios tempranos del ciclo de vida del anfibio autóctono, para entender también cómo es el nivel de degradación que tiene el cuerpo de agua del río Reconquista. Este observatorio ambiental que comenté algo, tiene una incidencia muy fuerte en todo lo que tiene que ver con la estructura social y productiva del barrio Carcova, promoviendo un sistema de monitoreos también del agua, del aire, promoviendo algunos planes de remediaciones parciales, al menos para que la contaminación la resolvamos desde el lugar y no desde afuera, o sea que también que haya un sentido social de entender que ese territorio hay que cuidarlo y hay que protegerlo que también otros no lo contaminen. Por otro lado, también hay un proyecto vinculado también a la evaluación de la calidad de las aguas y los sedimentos en la cuenca media del río Reconquista, que se desarrolló y se validó un modelo conceptual receptor de la contaminación para implementarlo en un plan de monitoreo de agua. En el área del Instituto de Arquitectura, trabajando en algunas acciones concretas vinculadas a los equipamientos sociales en los barrios populares, la generación de un atlas de los residuos industriales, o sea, cómo mapear esos residuos y cómo se pueden reutilizar, otorgándole un nuevo valor, no solamente recolectándolos, sino como reasignándoles un nuevo valor.
la realización de, bueno, los talleres, no lo comenté, pero los talleres TAU, que del año 2013 hasta el presente vienen estudiando las dinámicas del espacio, del territorio, intentando hacer un descifre entre lo social, habitacional, productivo, del espacio, entender cómo son esas producciones de acuerdos entre las organizaciones, que son los que promueven el territorio, y armando a partir de allí un archivo cartográfico con información actualizada, una información que es muy difícil de producir, ¿no? Pero a partir de relevamientos y acercamientos con las organizaciones del territorio, estamos construyendo a diario un proyecto que también estamos trabajando, de investigación con financiamiento externo, vinculado al tema de las migraciones, las mujeres y el cambio climático en la cuenca del río Reconquista. Y dentro de la Escuela también de Política de Gobierno, trabajando sobre el tema de la relación que hay entre la degradación ambiental y la pobreza y la educación en la periferia urbana, en el caso del río Reconquista y en el área concretamente de la zona de Carcova. Por otro lado, también dentro de la Escuela de Política y Gobierno, un proyecto vinculado también al tema de los residuos, y son los avances sobre una gestión integral de residuos sólidos urbanos en la región metropolitana de Buenos Aires, con el objetivo de analizar los avances de la aplicación del sistema GIRSU establecido por la norma ambiental para los distritos de la región metropolitana. Estos son algunos de los proyectos que están hoy por hoy en producción en esta cuenca, donde la universidad asiste en esta suerte de interacción a diario, cotidianamente, en promover un conocimiento para la aplicación. Estos mapas, que son mapas que produce el CONMIREC, vinculado a los datos que tienen que ver con la organización, el curso de agua, los cursos complementarios, estos sectores que básicamente definen a esta cuenca como una cuenca alta, con una presa arroyero, que es un sector casi en el periurbano, hasta su desembocadura en el área del río Luján, esa foto que mostró Antonio en la anterior exposición, y esta suerte como de degradación que hay desde la cuenca alta hasta la cuenca baja, donde a medida que nos acercamos a la densificación en la ciudad, la contaminación se acrecenta, ¿no? Aquí estamos viendo un mapa donde refleja el nivel de hacinamiento, ¿no?, que hay, casi el curso del agua y el curso de la cuenca produce una concentración a medida que nos acercamos. Esto que está coloreado en verde tiene que ver con las áreas no servidas por agua, o sea, no hay tendido fino de agua en estas zonas. Y el relevamiento que hace el RENAVAP sobre los barrios populares en el AMBA, ahí vemos la concentración que hay de barrios en el área del Reconquista. O sea, tenemos no solamente el problema de la contaminación, sino tenemos el problema de la población en una situación muy deficitaria, tenemos el problema de Campo de Mayo y el relleno sanitario y la concentración de la disposición de los residuos, y todo esto produce un momento en el cual tenemos que detenernos para poder accionar de una manera proactiva sobre el conocimiento. Esta cartografía tiene que ver con una primera interpretación en algunas acciones que desde este taller TAU, donde se reúnen universidades, expertos de diferentes, no solamente arquitectos y urbanistas, sino también ecólogos, sociólogos, ingenieros ambientales, etcétera, participan, produce una primera reflexión sobre la organización de los lugares y los proyectos, en esta matriz, que no solamente es una matriz urbana de ocupación, sino que es una matriz ambiental ocupada, ¿no? Un poco ahí la nómina de estos talleres que paso un aviso que la semana que viene tenemos el próximo taller, que se va a llamar retrospectiva, se va a hacer una retrospección de todo lo pensado. Este taller tiene una serie de ideas sobre de cómo visionar hacia adelante, ideas que tienen que ver con la utopía, y no tanto con la utopía, sino con la capacidad que tienen las ideas de transformar, entendiendo el río como protagonista, un río que no existe, un río que no está visto, para que ese río se vea, que se transforme en un evento ambiental, y no básicamente en una cloaca a ocupar, ¿no?, o una tierra a ocupar. Por otro lado, esta relación, que si de alguna manera reclamamos una relación sana entre la Ciudad de Buenos Aires y el Río de la Plata, ni siquiera está pensada esta relación entre el área metropolitana y un curso de agua que tiene un potencial altísimo de vinculación entre
el delta y el interior del área metropolitana, pudiendo transformar en un corredor de biodiversidad. El hecho y la relación también de lo que se comentó al principio, que digamos, este lugar, al ser un humedal inicialmente, después, a medida que se ocupa con acciones y con funciones, empiezan a haber usos, en algunos casos, que colapsan esa capacidad de recibir esa actividad, y entender cómo se puede pensar en producciones sostenibles, ¿no? Que reconozcan la matriz ambiental del territorio. Habían 5 minutos. Perfecto, sí, 5 sí, minutos. ya estamos sobre el cierre. Y por otro lado, entender también que todo esto es producto, o todo esto es resultado de tener una altísima fragmentación de actores que tienen diferentes niveles de incidencia, y esta suerte de entender a una suerte de pacto o de acuerdo donde existan agendas comunes que puedan propiciar al menos una visión en el mediano plazo como una política. Bueno, algunos mapas vinculados a la construcción y al relevamiento de la estructura, de un sector de la estructura urbana. Este es el caso de San Martín y cómo están los barrios organizados y la no intraconectividad que hay entre estos barrios. Por otro lado, un mapeo concienzudo respecto de la ocupación, las curvas de nivel, y al menos aquí Norte 3, que inicialmente se esperaba que tuviese una cota de 6 metros de altura, y hoy está superando los 30 metros de altura, no sé, el volcamiento de residuos sobre un sector de Campo de Mayo. Bueno, detalles. El estudio de los bordes, las formas, las infraestructuras, nos permite tener como un conocimiento más para poder avanzar. Ahora, a la hora de pensar, me parece, de pensar y de proponer desde el ambiente y del paisaje, y el paisaje no como una cuestión lúdica, y sí una cuestión a recuperar, del mismo modo que se mostró en la anterior exposición, esas pinturas de Pío Colivadino o de Pellegrini, etcétera, donde el río formaba parte de la escena. Este paisaje es un paisaje que hoy por hoy está degradado, y la construcción de este paisaje al lado del ambiente impone algunas visiones. Para ello, avanzar en un acuerdo urbano-ambiental entre actores territoriales que posibiliten un paisaje equilibrado entre actividades, infraestructuras, prácticas y ambiente en la cuenca, en referencia a soluciones basadas en la naturaleza, y ello como una estrategia participativa de gobernanza hacia adelante. Por otro lado, desde lo productivo, esta suerte de entender las áreas, la industria, la producción de industrias y residuos que posibiliten la generación de valor, ¿no? En lo social, y reasignar este potencial productivo respecto a la educación, y el poder que tiene la educación y la universidad en la cualificación de los recursos humanos. Desde la habitabilidad, tratar de entender cómo las infraestructuras y el espacio público y las redes tienen que estar presentes y se tienen que hacer presentes en este nivel de problemática que tiene el territorio, y para ello repensar también inclusive los estilos, ¿no? Esto del lote con la casa, es un estilo que no resiste la densificación. Tenemos que pensar en modelos que avancen un poco más sobre ello y que no colaboren a seguir contaminando los territorios y ocupándolos. Desde la movilidad, trabajar sobre la intramovilidad y el relacionamiento de estos sectores que están postergados respecto de la ciudad. El tema de la gobernanza es entender cómo forman las redes, cómo se conforman las redes que son las productoras de territorialidad, y allí establecer estos acuerdos. Y de alguna manera producir, como digo yo en esta filmina, una mirada reactiva, ¿no? A partir del conocimiento territorial. Algunas preguntas para cerrar. Bueno, ¿cómo se consolidará este escenario ambiental y urbano atendiendo las características territoriales, la extensión, la desigualdad, la basura, la contaminación, la desconexión, la inaccesibilidad y un Estado no muy presente? ¿Qué procesos de reconfiguración de prácticas y procesos, importante, prácticas y procesos, harán posible que este territorio sea parte de una urbanidad que dé posibilidades y no restricciones, como sucede ahora? ¿Acaso el río y su paisaje y sus espacios encierran posibilidades no interpretadas, propiciando en la cuenca una oportunidad de constituirse en un corredor regional ambiental que vincula el área metropolitana con el delta? Pensar estas posibilidades nos permite empezar a pensar y actuar de una manera ordenada en una planificación, reconociendo esta situación actual, pero también pasando a estos paisajes que pueden ser estos paisajes productivos que incluyen el ordenamiento y la ocupación de una manera organizada del espacio, y por otro lado
visionar como en su momento, esta imagen siempre me gusta colocarla, ya en los años 50, donde aparecía el proyecto de una visión hacia adelante, cómo mirar hacia adelante el espacio, sin de alguna manera quedarnos ciegos o quedarnos sin palabras frente al desastre. Para ellos lo que tenemos que trabajar es en la prospectiva, pensar a mediano y largo plazo las acciones, y en la concertación y la formulación de políticas públicas que entiendan a la comunidad y a la región como un único actor. Muchas gracias. Bueno, Fabián, muchísimas gracias a vos. Ahora vamos a darle la palabra a Lucrecia, que no la veo, pero bueno, seguramente aparecerá rápidamente en nuestra pantalla. Ahí estoy buscando la presentación. Ahí estamos. ¿Qué tal, Lucrecia? Estoy acá. Te escuchamos. Sí, estoy buscando la presentación. Un segundito. Se ralentiza un poco con la cámara. Bueno, mientras tanto, les quiero recordar a todos que pueden hacer las preguntas a través del chat en el Facebook y también a través de la ventana preguntas y respuestas que se encuentra aquí en el Zoom. Así después de la presentación de Rodolfo Macera vamos a leerlas y continuar con la dinámica que proponía Fernando. Ahí está. Le pido disculpas. ¿Se puede ver? Bueno, como bien dijo Fernando, mi nombre es Lucrecia Celi, trabajo en la Defensoría del Pueblo de la ciudad de Río Cuarto, y voy a comentarles un poquito sobre las problemáticas socioambientales que tenemos en nuestra ciudad y cómo se vienen trabajando. Bueno, para comenzar, son imágenes del Google Earth de un sector, el sector norte de la ciudad de Río Cuarto, en lo que era el sector del periurbano. No sé si pueden ver con el cursor, si pueden observar cómo ha avanzado el sector urbano hacia lo que antes era considerado sector rural y cuáles han sido esas consecuencias. Como bien sabemos, las problemáticas del sector rural hacia el sector urbano principalmente son las aplicaciones de los productos agroquímicos que se utilizan para la producción, como así también el excesivo uso de fertilizantes en el suelo que luego se traduce en contaminación de agua. Otra de las problemáticas que se ha observado en los sectores de periurbano es la deposición de los bidones de los productos fitosanitarios. Estas son imágenes de la localidad de la región nuestra, en un radio a 100 kilómetros de la ciudad de Río Cuarto. Y podemos también apreciar que también tenemos las mismas problemáticas, a excepción de algunas zonas, que es más de la zona sur de nuestra provincia. Son suelos mal drenados, que se llaman, es decir, que durante un tiempo tienen lagunas que pueden ser temporales o permanentes. Y cómo
en esas localidades y en esos suelos se han dispuesto a realizar loteos. ¿Cuál es la principal problemática también que esto conlleva? Como lo urbano va creciendo sobre las áreas que antes eran consideradas rurales, podríamos ver y pensar de que los conflictos, en vez de solucionarse, se siguen trasladando hacia otras áreas. Es decir, no tenían una solución, o hasta el momento, en su mayoría, en estas localidades, tampoco tienen una solución. Bueno, ¿cuáles problemáticas? Esta es acá en la ciudad de Río Cuarto, sobre la ruta 8, el problema que trae y conlleva todo lo que es la deforestación por el avance de estas superficies productivas, lleva a la erosión hídrica de los suelos. Esto también se está observando ahora en estos meses en las zonas dentro de la provincia, en las zonas que han sufrido incendio, debido a que son suelos que han quedado sin cobertura vegetal, el agua de lluvia no tiene posibilidad de infiltrar, entonces hace que haya mayor velocidad de escurrimiento de agua y eso arrastra todas las partículas y cenizas hacia las zonas más bajas, ocasionando también contaminación de las aguas de los ríos. Otro problema que también nosotros observamos mucho en nuestra región, y esto también es como problemáticas en cadenas, debido también a la deforestación y a la poca permeabilidad que tienen los suelos, es las situaciones de inundaciones en algunas localidades. Y la urbanización en esas zonas que tienen inconvenientes con el tema de las inundaciones. Bueno, y como dije anteriormente, los residuos, digamos, que quedan de las aplicaciones de agroquímicos. Otro de los inconvenientes, aparte de la erosión hídrica, es la erosión eólica. Este es sobre la ruta 35 y en determinados periodos del año, principalmente donde hay frecuencia de los vientos más fuertes en nuestra localidad, esta ruta queda, digamos, se corta la ruta debido a la nula visibilidad. Bueno, todos estos problemas, como ya hemos discutido anteriormente y conocemos, trae consecuencias, principalmente el daño en la salud, la pérdida de la soberanía alimentaria, la malnutrición, pérdida en la biodiversidad, todo lo que sufre la provincia nuestra, al igual que otra provincia, que es la deforestación de los bosques nativos y conflictos socioambientales. Desde la fundación y desde mi profesión como asesora técnica trabajando en municipios, el trabajo principalmente se considera dentro de los municipios porque el rol principal de ellos, o su principal responsabilidad, es promover y sostener un desarrollo local sustentable, entendiendo también a este como aquel que armoniza el crecimiento económico, el cuidado ambiental y la equidad social. Y principalmente el rol de estos municipios es porque son los que están en contacto con cada uno de los integrantes de sus localidades. Entonces, la pregunta es, ¿por qué es necesario contar con un marco de planificación? Principalmente, bueno, porque como pueden leer ustedes, señala el rumbo y las características del modelo de desarrollo que se busca, porque también articula y coordina las diferentes acciones que se tienen sobre el territorio, da respuesta a los problemas y conflictos y desarrolla las potencialidades de los mismos. Entonces, bueno, esto como para comentar las principales acciones de trabajo en las que venimos trabajando en distintas localidades, es
la elaboración fue en primera instancia la elaboración de un plan de forestación urbana. Estas localidades eran muy escasos, la forestación urbana, digamos, el arbolado público, eran especies muy viejas y especies con determinadas dificultades. Y en algunos casos prácticamente era escasa el número de árboles en las vías públicas. Entonces lo que se decidió fue elaborar un plan de forestación urbana que contenga la utilización de las especies nativas y vaya paulatinamente eliminando el uso de especies exóticas en la vía pública. No solamente por una cuestión de empoderarnos de la identidad de estas localidades, digamos, al hacer uso de las especies nativas, sino también porque muchas de las especies exóticas que se estaban utilizando producen daños en la salud. Ejemplo de ello, bueno, es el siempre verde, que produce alergias y demás. Otra de las cuestiones que se vienen trabajando desde los municipios es el desarrollo de las economías urbanas, sostenibles, dinámicas y eficientes, que incluyen la totalidad de los habitantes, proveyendo de trabajo decente y seguro, articulando las distintas capacidades productivas regionales. En este caso se viene trabajando con los productores, algunos de los productores que se encuentran en las zonas del periurbano. Y acá me detengo un poco porque como el principal problema de nuestra región es más que todo el conflicto socioambiental, era el uso de productos fitosanitarios y el avance de lo urbano sobre las zonas rurales, lo que se veía era que al productor no le quedaban opciones más que lotear sus establecimientos. Entonces, desde distintas instituciones es armar tecnologías, digamos, no solamente de insumos, sino de saberes para que estos productores tengan alternativas de producción en esa zona. Y ver también de qué forma esas producciones que quedan en los periurbanos abastezcan a esas localidades. Bueno, otra de las principales acciones de trabajo es lograr zonas de resguardo libre de plaguicidas que permitan proteger la salud de la población y de los alimentos, y con esto también es crear barreras físicas que dividan lo rural de lo urbano, ¿no? En estas zonas y las principales imágenes que les mostré, como podían ver, prácticamente no hay forestaciones en los ejidos urbanos. Bueno, esto de propender hacia la agroecología, porque creemos que es una forma o un camino hacia la soberanía alimentaria, ¿no? Siempre apoyando los derechos de cada uno de los ciudadanos, que es principalmente el derecho al ambiente y el derecho a la alimentación, y creemos que esa es una de las formas de poder defender esos derechos. Bueno, esto también, otra de las acciones, colaborar con el desarrollo de políticas públicas para garantizar el derecho humano a la salud, como dijimos anteriormente, a vivir en un ambiente sano, con el agua potable y una alimentación adecuada, y fomentar la agricultura agroecológica. Con esto se trabaja con todas las instituciones educativas también, los colegios de cada una de las localidades, para que sea un trabajo, digamos, generando una fuerza social que incentive a estas decisiones y a estas políticas en defensa de esos derechos, ¿no? Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Lucrecia. Bueno, ahora le damos la palabra a Rodolfo Macera. Te escuchamos, Rolo. Bueno, buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación y hola a todas y todos, y organizadores, gracias, y a toda la gente que se ha sumado para el debate.
Yo creo que la oportunidad de esta pandemia que azota a la humanidad ha desnudado otra pandemia. Seguramente estamos con colegas conectados, por lo que he visto de toda América. Me imagino que la problemática debe ser común, por lo menos en gran parte de América Latina. Y es la pandemia, hay una pandemia, por lo menos en nuestro país, en la Argentina, que es la pandemia del hábitat. Vivimos nosotros en un país que tiene consagrado en su constitución el derecho a un hábitat digno. Ahí he visto que hay muchos colegas y compañeras y compañeros de México que tiene una estructura normativa muy progresista en ese sentido, pero creo que en términos reales se enfrenta a escenarios con problemas parecidos al nuestro, donde por un lado consagramos en términos de derechos, consagramos el derecho a un hábitat digno, pero por otro lado la situación real impide que una vastísima parte de la población no tenga acceso a ese hábitat. Nosotros en una observación que hemos hecho de los últimos 20, 30 años, básicamente esto cambió mucho en la Argentina a partir de los años 80, fines de los 70, 80, donde muchos de los mecanismos que hacían que la Argentina fuera un país con mecanismos de movilidad social muy activos en algún punto, se fueron trastocando por todo el contexto de globalización y de neoliberalismo en la. Y lo que era sin duda alguna una enorme deuda, un poco, yo creo que Antonio lo describió bien, una deuda en términos de ambiente, de un pasivo ambiental muy grande. A eso le sumamos, en un combo de degradación, le sumamos un social, de movilidad social. Y eso va trayendo una nueva forma, nuevos patrones de ocupación del suelo, donde estos factores se han ido potenciando y potenciando en un rango de conflictividad más alto. Yo voy a compartir, de no ceñir mucho, así podemos también tener tiempo para debatir, pero voy a compartir algunas imágenes sobre cuáles han sido los patrones básicos que podemos verificar que ha tenido la expansión del área metropolitana de Buenos Aires. Y yo diría que hay tres patrones, básicamente, que los vamos a ir viendo. Por un lado, cabe analizar un fenómeno que se ha dado también masivamente, era un fenómeno exótico o muy puntual hasta los años 80, y luego esa fragmentación social, esa fragmentación en la redistribución de la riqueza, tiene un necesario correlato territorial. Y entonces vemos en este mapa cómo en color gris se empiezan a ver las ocupaciones, la mayoría de ellas arriba de humedales, con alteración del paisaje natural, con alteración de los cursos naturales de escurrimiento de las aguas. Todas estas manchas de color gris son urbanizaciones privadas, urbanizaciones cerradas, que son como un fenómeno también de Latinoamérica, creo yo, y de sinónimo de atraso. Es casi una medievalización de la sociedad en términos de ocupación del territorio. Y en color oscuro vamos viendo las situaciones que se dan como ocupaciones, también en general en lugares ambientalmente inapropiados. Las ocupaciones de tierra por urbanizaciones populares, muchas veces producto de tomas, de ocupaciones ilegales, de ocupaciones de tierras fiscales o de márgenes de arroyos. Y entonces tenemos cómo se dan estos dos fenómenos. Por un lado, sectores de altos recursos que ocupan grandes extensiones de tierra con una muy baja densidad poblacional y alterando el paisaje natural,
y la geografía y el escurrimiento de las aguas, de la geografía natural, y por otro lado, vastísimos sectores de la población que se meten donde pueden, porque por definición los humanos somos también materia física y en algún lugar debemos caber, y entonces la gente ocupa los lugares que puede, que normalmente son los ambientalmente peores o con más desventajas. Este mapa es interesante porque este mapa da cuenta de cómo han sido las ocupaciones populares en las últimas décadas. Y en color naranja se ven cuáles son las nuevas ocupaciones que se han dado entre el 2010 y este año, el 2020. Es un trabajo muy actual que hemos llevado adelante con un equipo de investigación de la Universidad de Buenos Aires, de la Facultad de Arquitectura, que es el colectivo de inclusión urbana de investigación, y donde yo diría que para una sociedad que tiene consagrado un derecho constitucional de derecho a un hábitat digno, y que no tiene prácticamente ningún mecanismo formal para permitir, para garantizar ese acceso, porque no hay políticas de crédito posibles, porque no hay prácticamente, y sobre todo en los últimos 4 años anteriores, se cortaron las políticas de inversión en vivienda social. Para una sociedad que institucionalmente no tiene una deuda respecto a poder garantizar esos derechos, y que el mercado pone precios que son absurdos en la especulación del uso del suelo, la verdad es que el efecto de esta situación sea que los sectores populares avanzan en la mancha urbana en correspondencia con estos sectores que están pintados de naranja, la verdad que es un problema con el que la sociedad argentina tendría que poder llevarse mejor en términos de tener políticas de Estado para que en vez de que estas ocupaciones se hagan sobre tierras que no tienen servicios, que no están preparadas, en 10 años una sociedad como la sociedad argentina debería poder, por lo menos para esta área metropolitana de Buenos Aires, que concentra el 40% de la población argentina, tendría que tener herramientas para que esto sea una política planificada, no conflictiva, y que se pudiera hacer de modo tal que la gente no ocupara lugares que ambientalmente sean inconvenientes, tanto para el medio ambiente como para la salud de las personas que se ponen en juego en estas situaciones. Esta cuenca, para los que son colegas de otros países de Latinoamérica, esta cuenca donde se ven muchas ocupaciones informales, es la cuenca del Matanza-Riachuelo, que ocupa un poco el trabajo principal de Fernando, y sobre el que también mencionó Elio en su presentación. Algunos de los análisis que se han vuelto populares en torno a la pandemia y en torno a poder discutir, porque ha habido mucha conflictividad pública en estos meses por los temas de hábitat y la enfermedad, y discusión pública que yo creo que es útil porque por lo menos pone la vista en hacer visible, en darle visibilidad a este problema que digo que tiene la sociedad argentina, donde hay un enorme porcentaje de nuestra población que está por fuera de las posibilidades del mercado formal de vivienda. Algunas de las discusiones que se han dado han planteado la necesidad de desconcentrar este gran monstruo de centralidad de población, que es el área metropolitana de Buenos Aires, tratando de descomprimir población, descentralizar población y llevarlas hacia otros territorios que estuvieran menos densamente poblados. En principio, a mí me parece que la idea puede estar bien, pero que es 2 veces riesgoso pensar que esto es una política que hay que hacerla sin planificación, a la carga barracas, ir a meterse en cualquier lado de cualquier manera. Porque me parece que hay que poder
pensar en los territorios, poder pensar en los servicios urbanos, en las cargas ambientales que soporta cada territorio, las infraestructuras, poder pensar que si un municipio tiene 3.000 habitantes, uno no puede ir y duplicarle con población que es culturalmente distinta, sin generar oportunidades de empleo, sin poder tener una lógica de planificación de equilibrio sobre los suministros, sobre la posibilidad de la producción de alimentos. Digamos que la idea puede estar bien, creo que yo de hecho adhiero a esa idea de poder descentralizar este gran monstruo, o por lo menos pensar en descentralizar a futuro la tendencia de crecimiento que es de más o menos 1 millón de habitantes cada 10 años, tratar de más, de un 1% cada año, y entonces tratar de que este crecimiento que se pueda desconcentrar para que no se produzca en torno a la expansión o a la concentración, lo que Abramo, el brasilero, llama la ciudad confusa, donde se compacta más, ya sea por los sectores populares o por los sectores de altos recursos, se compacta más en el centro y se vuelve difusa tanto por los ricos como por los pobres, se vuelve difusa en la periferia. Tratar de evitar esta tendencia, pero tiene que haber planificación, tiene que haber política de Estado. Insisto, el problema es grande, pero también es un problema manejable si uno piensa en la imagen anterior de cómo es esa expansión de ocupación de territorio, tanto por sectores populares como por sectores que también lo hacen en forma ilegal, pero que parece que genera menos indignación ante la prensa, que es la ocupación de los humedales por ecuaciones de especulación inmobiliaria con baja densidad poblacional. Me parece que alentar estas políticas está bien de descentralización, pero que tenemos que planificar la capacidad de carga, los ritmos biológicos que tienen los territorios que puedan recibir población, y ritmo biológico en el sentido más amplio, y pido perdón, Elio, porque seguramente debo estar usando mal el término, pero poder saber cuál es el pulso de un territorio en términos de su capacidad de carga ambiental, de nuevos residentes, e incluyo ahí también las cuestiones culturales, las oportunidades de trabajo, los equipamientos que tiene en términos de educación, de salud, etc. Tenemos que poder planificar, porque hacerlo de forma alborotada, hacerlo en forma desordenada puede ser contraproducente y podemos estar generando probablemente 2 problemas en vez de solucionar uno. La forma en que, las 3 formas en que se expande fundamentalmente el área metropolitana, entonces, es la de las urbanizaciones en la periferia, por fuera de la tercera corona, con la ocupación generalmente ilegal, pero que después todo el Estado corre detrás de ver cómo hace para ordenarle los papeles y terminar legalizando lo que son en principio ocupaciones ilegales con barrios exclusivos de mucho precio y baja densidad, donde se ocupan, insisto, humedales, cursos de escorrentía de agua, etc. La segunda forma de ocupación tiene que ver con la densificación de los peores lugares, que son los lugares que están en la primera y segunda corona del área metropolitana de Buenos Aires, y que se densifican en los sectores que ambientalmente son más críticos. Y la tercera forma de crecimiento del área metropolitana tiene que ver con la expansión por sectores populares, con la toma y ocupación de tierras en la tercera corona, en la periferia, que tiene una modalidad más planificada, aún en lo intuitivo, en lo informal, pero planificado, a diferencia de cómo se generan las ocupaciones de la primera y segunda corona, que tienen un formato más difícil, incluso para después poder intervenir desde la política pública.
En general, cuando vemos estas alineaciones de urbanizaciones informales, lo que tenemos son cursos de agua en situación crítica ocupados por población. Esto es un tipo de ocupación que se da a través de los años en la primera, segunda corona. Este es el municipio de Quilmes. Esto es un macizo que es el barrio, una ocupación que es el Papa Francisco. Este es el arroyo San Francisco, el arroyo Las Piedras, y este es el arroyo San Francisco. En el 2004, esta tierra estaba vacía, esta tierra es baja, está contaminada, son lugares que han sido depósitos de basura en general, lugares inundables porque era como el vaso de expansión entre estos dos arroyos, y en un lugar muy, muy malo a lo largo de los años. 2004 estaba vacío, 2014 empieza a tener ocupaciones, 2017 se ocupa mucho más, y en el 2020 ya todo eso tiene casi la lógica de una villa y que está pegada a los arroyos. En estos lugares se vuelve casi imposible la recolección de residuos, los residuos van a parar a los cursos de agua, no hay redes de infraestructura, es difícil extender las redes por la irregularidad de la ocupación del suelo, por la falta de calles, y este es un patrón que se repite en general en la primera y segunda corona y que se ha dado en los últimos 10 años, donde se ha densificado muchísimo este tipo de ocupaciones informales. Este es otro caso, esto es en la tercera corona, el municipio de Moreno, donde el caso es bien diferente y vemos cómo un mismo macizo en el año 2002 se encuentra vacío. Esto es Cuartel Quinto en Moreno. En el año 2010 empieza a haber una primera intrusión y ocupación de estos lugares. En el año 2012 empieza a consolidarse, pero si ustedes ven, la lógica es la de la apertura y la continuidad de la trama urbana circundante, incluso con reservas de espacios, año 2014, reservas de espacios para equipamientos, año 2018 y año 2020, en el cual que pase esto en ausencia del Estado. En general el Estado llega, luego de que esto existe en la Argentina, llega años después, llega a intentar regularizar estas situaciones, a proveer equipamientos urbanos, infraestructura urbana. 5 minutos, Rolo. Y es en ausencia del Estado, digamos, en una lógica donde se ocupa primero y se planifica o se... No se está escuchando. A diferencia de Tigre, donde vemos cómo en urbanización de estas medios poblacional, a todos esos humedales en 8 años se pasa a ocupar, y normalmente, insisto, todo esto también es informal, solo que la sociedad después corre un poco más rápido porque ahí viven los legisladores, ahí viven los intendentes, ahí viven muchas veces algunos intendentes, ahí viven algunos jueces, entonces después todo el mundo corre rápido a regularizar estas situaciones que también son informales. Yo dejo acá para abrir lugar a los debates, pero me parece que lo que debemos hacer es poder tener soberanía como Estado. El Estado tiene que estar presente, tiene que poder ordenar, tenemos que planificar, y que el problema es mucho más de decisión política, de autoridad política, de tener ideas, de poder tener claridad en términos de qué futuro queremos para nuestra sociedad, y poder organizarnos en función de eso. Es más eso hoy que un problema de recursos, en mi opinión, al menos en la sociedad argentina. Gracias. Bueno, muchas gracias a vos, Rolo, a todos. Esperamos ahora también que se vayan sumando Antonio y Lucrecia, que han salido
la pantalla, Disculpen, espero que se nos se corta la conecten. señal. Tenemos un comentario, un poco cuando estábamos armando esto con Mariana, nos pareció un poco ambicioso Perdón, Fernando, se te el envío escucha muy mal. de ordenación Fernando, ¿cómo? Sí, disculpa Fernando, se te corta la señal, se ve que no se te escucha bien. Bueno, me parece que efectivamente perdimos a Fernando. Vamos a esperar un ratito que se conecte. Mientras tanto, les recuerdo a todos que pueden hacer las preguntas a través del chat, tanto del Facebook como del Zoom. Ya tenemos algunas preguntas. Una de las preguntas es que... ¿No se conectó, Fernando? Todavía, ahí está. Ahí está conectado. Por ahí, Fernando, te sugiero que apagues la cámara, así podemos escuchar bien el audio. Bueno, la verdad que se dificulta. ahí se escucha mejor. Ahí se escucha mejor. ¿Se escucha mejor ahí? Sí, Sí, Fernando. sí, te escuchamos bien. ¿Ahí se escucha? Sí, sí, Ahí Fernando. se escucha. Bueno, no, a ver, yo decía que el ambicioso es el desafío que hay por delante, no era el título, y que realmente algunas cosas me parece que son interesantes para destacar que se han dicho. Por un lado, se ha hablado de un acuerdo urbano-ambiental que tiene que ver con cómo construir ciertos niveles de gobernabilidad de acá para adelante en términos territoriales. Digo, acá hay la predominancia de AMBA, pero bueno, un poco las cosas que también decía Lucrecia, ¿no? Los crecimientos urbanos que avanzan sobre áreas periurbanas o áreas rurales, que también ahí se requieren de prácticas de gobernabilidad y de planificación, porque en realidad se trabaja sobre territorios o que empiezan a tener deuda ambiental por fumigaciones, o también sobre algunos lugares que tengan que ver con disposiciones de residuos. Un tema que han dado dando vuelta en todos, que es el tema de los residuos. Todos, de alguna u otra forma, han nombrado, han señalado, han identificado el tema de los residuos como una problemática. Y ese es un tema que también creo que debería empezar a trabajarse en términos de, o sea, sin violar autonomías municipales, sin violar autonomías provinciales y legislaciones locales, pero que debería haber una política más troncal, decidida y muy fuerte en términos de acuerdo político de una política de residuos que contemple la desaparición de basurales, que contemple un conjunto de acciones referidas a cómo empezamos a sacar del medio el tema de los residuos dentro de la complejidad de deterioro del ambiente. Algunas de las preguntas que se hicieron, algunos preguntaban si para los cursos de agua se podían utilizar algún tipo de plantaciones, hablaban de juncos, totoras, yo creo que en algunos lugares se utilizan algún tipo de algas también para mejorar cursos de agua. Esto lo voy diciendo para que después vayan ustedes respondiendo. ¿Se planteó alguien, hizo alguna pregunta, alguna referencia en términos al tema de las fumigaciones? Alguien de Entre Ríos dijo qué opinan respecto, dice que por lo que nos decía esta persona que está participando, sobre la libertad que hay
teóricamente en la provincia de Entre Ríos de fumigar. Creo que esto debe tener que ver en relación con las estrategias que tienen que ver con la actividad rural. Había también y hay algunas vinculaciones referidas a la utilización de especies nativas en términos de arbolado público, que esto es también un tema importante. La reposición del arbolado público en pocos lugares se está contemplando la realización de hacerlo con especies nativas. Y bueno, alguien de Santiago plantea cuál es la experiencia que se tiene de las defensorías en la aplicación de leyes ambientales de presupuestos mínimos, ya que la mayoría de los magistrados no las aplican o no se han capacitado en la aplicación de ellas. Creo no olvidarme de nada. Si ustedes quieren empezar ahí un intercambio, diría que como sé que son todos respetuosos los unos de los otros, pueden ir haciéndolos a micrófono abierto, ¿sí? No sé quién quiere empezar. Podrían comenzar por el mismo orden en el que expusieron, así no se lío. Entonces empiezo yo. Un par de comentarios por alguna cosa que dijo Fernando y alguna que apareció en el chateo. Por un lado, aparece una pregunta o un comentario de volver a pensar el traslado de la capital hacia algún otro lugar. Puede ser, pero definitivamente no a Viedma. El problema de Viedma es que cuando se seleccionó ese lugar no se tuvo en cuenta el cambio climático. Viedma está a 2,5 metros sobre el nivel del mar. En 1890 tuvo un episodio de destrucción completa por una tormenta del Atlántico, y el aumento del nivel del mar va a hacer que Viedma sea la primera ciudad argentina que haya que abandonar por el cambio climático. Va a haber que abandonar unas cuantas más, pero de todas, la primera va a ser Viedma, de manera que si estamos pensando en trasladar la capital, yo diría que es un mal lugar. Con respecto al tema residuos, yo creo que necesitamos, obviamente, leyes de presupuestos mínimos que no se están cumpliendo demasiado. Pero creo que hay un círculo vicioso en el cual hay una Corte Suprema que hace cursos para jueces que no van o que van a hacer turismo a algún hotel caro, pero no tenemos una manera de asegurar que las leyes se cumplan. Esto que pasa en muchas cosas pasa también en la legislación ambiental. Les cuento que el Senado de Estados Unidos tiene una comisión de seguimiento del cumplimiento de la legislación, que no es de violación, que eso de las normas, que eso corresponde a la justicia, es ver qué pasa con las leyes. El Congreso nuestro tiene una mala política con respecto a la legislación, que es redacta una ley, la aprueba, festejan, aplauden todos y la tiran por ahí. Y el Congreso no hace un seguimiento. ¿Se cumplió? ¿No se cumplió? ¿Se cumplió en Córdoba? Sí, en Mendoza no. ¿Por qué? Manda una comisión y estudiamos. ¿Por qué en Córdoba se cumple, en Mendoza no se cumple? ¿Qué pasó con esto? No se adapta a la realidad local, los jueces no lo conocen. ¿Qué hacemos para que se cumpla? Hay que cambiar la ley. ¿Qué hay que cambiarle a la ley para que se cumpla en todo el país? Esto no lo hace nadie en la Argentina. Entonces, nuestro sistema legal está lleno de leyes simbólicas. Tenemos una preciosa ley de aguas que no se cumplió nunca. Tenemos ley de bosques que ya vimos cómo se cumplió con todos los incendios. Entonces, mientras la normativa ambiental sea de cumplimiento optativo, es muy poco lo que se puede hacer. Y yo creo que hay que trabajar sobre conseguir leyes que sean verdaderas leyes y no
ensayos para sacarse las fotos. Bueno, ¿qué dicen ustedes? Bueno, yo por ahí me puedo sumar a Lucrecia. Lucrecia, no tenés Ahí audio. está. Yo sigo hablando, listo, qué suerte que no me escucharon. No, lo que comentaba, que coincido con lo que dice Antonio, y lo que nos pasa acá en la provincia. La ley, tenemos una ley de ordenamiento de bosque nativo, tenemos una ley de aplicación de productos fitosanitarios, tenemos una ley agroforestal que obliga a los productores a hacer forestación. No tenemos quien controle el cumplimiento de esas leyes, y tampoco son leyes que se cumplen. Entonces se arrastran los problemas. Por más leyes que tengamos, la situación sigue igual. No hay soluciones. Sí, sobre esto no voy a decir nada nuevo, pero somos fabricantes de leyes y de reglamentaciones, ¿no? Pero lo que no tenemos es el poder o sea, la institucionalidad suficiente para que estas leyes sean leyes, que sean cumplidas, ¿no? Y ahí radica el problema, porque seguramente si la aplicabilidad de todas las leyes y todas las normativas y ordenanzas son cumplidas, no hubiéramos visto ninguna de las fotos que vimos en las 4 exposiciones que tuvimos. Para ello, entiendo que tiene que haber una toma de conciencia que recién ahora empieza a haber en la población, donde empiezan a haber situaciones muy, muy, muy contrastantes, donde vemos esas plumas en el agua, esas manchas de agua en la contaminación, ese agua que pueda producir, esas mutaciones y migraciones que tienen inclusive los animalitos. Perdón, Antonio, si hablo con una imprecisión casi, que los animales que están ahí adentro empiezan a tener mutaciones, empiezan a haber toda una serie como de alteraciones en los cuerpos. Eso mismo, digo yo, se empieza a escalar, porque esas infecciones o afecciones le pasan a las personas, pasan con los problemas respiratorios, bueno. Y no hay estudio todavía sobre todo lo que está pasando en muchas zonas del área metropolitana, donde la gente vive arriba de la basura y de la basura, y en la contaminación. Ahora, ¿cómo desarmar esta bomba, ¿no? Por un lado, el alto poder de concentración que tiene la metrópoli respecto del territorio, un territorio que tiene una escasa dispersión y organización en cuanto a sus nodos y a sus áreas productivas, una ciudad que llamó a la población, y porque las economías territoriales a nivel nacional de alguna manera se fueron desvaneciendo y la oportunidad estaba en la ciudad, y esa respuesta a todos estaba en la ciudad. Y me parece que ese paradigma es un paradigma que a la hora de pensar en esto de descentralizar o de mudar la ciudad o de desincentivar la densificación en la propia ciudad, son cuestiones que tienen que estar en la agenda de la planificación. Citando también un poco a la prosa de los ingleses, cuando Inglaterra tuvo ese proceso de crecimiento de sus ciudades, automáticamente apareció un sistema de planificación que se crearon las metrópolis de equilibrio a los alrededores de ¿no? Y donde no se habló de o sea, es una red de ciudades que están vinculadas, pero no es la extensión continua de una ciudad que no termina o que no reconoce límites y crece en baja densidad. Entonces, me parece que esta aplicación de una inteligencia, por un lado, en repensar el territorio a escala nacional, evitar estas concentraciones, no sé que hay que ponerse a pensar. Yo creo que la gestión política, la política, la gobernanza, las organizaciones, la universidad, nos tenemos que poner a pensar sobre esto de seguir apilándonos en lugares donde ya no entramos. Y eso hace que me parece que aparezcan algunas preguntas hacia adelante que podamos empezar a responder. Hoy por hoy, el tema de la basura es un problema, ¿no? Yo hice esta mención a el relleno sanitario, que tenía que tener una cota de 6 metros y hoy está cerca de 31 metros, donde
esos lixiviados aparecen inundando los sustratos, esos sustratos empiezan a contaminarse, y bueno, y hay toda una lógica que derrama solamente contaminación, ¿no? Que derrama contaminación. Y como eso aparte queda lejos del centro de la ciudad, de la centralidad de la ciudad, nadie lo ve, entonces a nadie le importa. Entonces, primer recomendación es que los problemas los podamos empezar a exhibir, ¿no? Que los empecemos a exhibir. Y en esa exhibición aparece la toma de conciencia. Y en la toma de conciencia creo yo que también la política o la gestión política y la gobernanza hacen que para la toma de decisiones haya que recorrer otros acuerdos, ¿no? Acuerdos más amplios, agendas más amplias, que no representen solamente la opinión o la pulsión de ciertos sectores, sino que represente la demanda de una sociedad, ¿no? Y allí empezar a pactar un nuevo pacto de gobernanza y de territorio. Si no, esto va a ser imposible. Me parece que la punta va por ahí. Y por otro lado, bueno, yo no puedo dejar de decirlo, para mí el conocimiento y el trabajo y la producción hace que las universidades y la escuela y la educación tengan un rol central para todo esto. Así que bueno, dejo la palabra. Bueno, acuerdo. Yo creo que odio la palabra pospandemia porque ya me tiene saturado, pero creo que se abre una oportunidad. Me parece que hay un lugar en la agenda, por lo menos, que no estaba para poder debatir estas cosas, para poder pensar cuestiones que estaban más invisibilizadas. Veremos, la verdad no me gusta hacer futurología, yo no sé cómo evoluciona a medida que podamos ir sobrepasando como sociedad, ir pasando la pandemia. Pero sí hay una apuesta hoy en agenda de las cuestiones ambientales, de las cuestiones habitacionales, de los conflictos, de cómo nos alimentamos. Y en ese sentido me parece que se abre una ventana de optimismo. Creo que estemos aquí en este panel y conversando esto tiene que ver con esta puesta en agenda también, donde se están sucediendo este tipo de trabajos en redes en muchos ámbitos en simultáneo. Creo que la otra cuestión que cruza y que tal vez sea más difícil, pero es el sentido de pensar, que yo creo que la Argentina nos lo debemos como discusión también, cuando pensamos desde una lógica progresista cómo salimos de una crisis, lo que pensamos es únicamente en cómo aumentamos el consumo, y el mundo piensa en términos de que no se caiga el consumo, que aumentemos el consumo, que recuperemos la capacidad de consumo. Y la verdad es que también la humanidad, para tener un futuro, tiene que empezar, creo, a imaginar escenarios o a discutir escenarios distintos, lógicas distintas que no sean la del consumo como el motor del supuesto bienestar de la humanidad o del futuro saludable de las sociedades. Creo que si hoy toda la humanidad tuviéramos los niveles de consumo de lo que suponemos que son los países más desarrollados, creo que precipitaríamos la capacidad de carga del planeta. Antonio lo sabrá, lo podrá decir mucho mejor, pero lo precipitaríamos a un abismo en forma inmediata. Y me parece que hay que empezar también a tener como una mirada alternativa respecto a cómo se organiza la sociedad en el marco de otra cosa que no sea el trabajo, que no sea el aumento del consumo, y que básicamente tiene que ver también, llevamos todo este proceso con una estúpida concentración de riqueza en la cual el 2% de la humanidad tiene la misma riqueza que el 50% restante. Y es una estupidez, digamos, que estemos dañando un planeta, comprometiendo la capacidad de carga de los soportes naturales para que, como dice Enrique Ortiz Flores, un grupo de personas que entran en un colectivo
sean más ricos de lo que ya infinitísimamente ricos son, que no tiene una riqueza que no tiene ninguna razón, ninguna razonabilidad más que la estupidez humana, y que estemos sacrificando el planeta para sostener esa estupidez, que haya gente que el 1% tenga la mitad de la riqueza de todo el planeta. Me gustaría, Antonio, por ahí, algo, no sé si tenés algo sobre esta cuestión del consumo como motor casi único concebido de supuesta prosperidad, digamos. Yo creo que hay que revisar completamente el tema y ligar el consumo con el tema de los residuos. Es decir, yo tengo este aparato acá. En 1 año o en 2 años, WhatsApp no va a funcionar acá adentro, porque está pensado para eso, para que yo diga qué barbaridad, lo tire a la basura, compre otro nuevo y se transforme en un residuo peligroso. Necesitamos que el tratamiento de los residuos no sea solo una cuestión municipal, no sea solo una cuestión de voluntarios recicladores que trabajan en condiciones precarias. Todo producto industrial tiene que tener instrucciones sobre cómo prolongar su vida útil, es decir, qué le tenemos que cambiar a este celular para que WhatsApp siga funcionando 5 años más. Por ejemplo, cuál es el chip que ellos venden y ofrecen para que alguien a la vuelta de casa pueda cambiarlo. Y cuando termina absolutamente su vida útil, cómo el fabricante se hace responsable de tratar este residuo. Y esto tiene que ser para todos los productos industriales. En definitiva, cuando uno habla de que el generador del residuo somos nosotros, esto no es cierto. El generador del residuo es el que fabrica un producto, que es el que es responsable de qué es lo que le ocurre al producto cuando termina su vida útil y a los ecosistemas cuando ese producto termina su vida útil. De modo que si nosotros empezamos a plantear que la obligación del fabricante es ocuparse no solo de cuando uno compró el producto, sino de cuando uno lo desechó. Por ejemplo, en la Defensoría del Pueblo de la Ciudad planteamos para las pilas y baterías la responsabilidad extendida del fabricante. El fabricante tiene que usar, y todavía no conseguimos que el gobierno de la ciudad lo implementara, el fabricante tiene que usar la misma red por la que te vende pilas para recibir las pilas gastadas y ocuparse a su cargo, no a cargo mío ni tuyo, a cargo del fabricante, porque el que metió las pilas en la sociedad es el fabricante, no fuimos nosotros. Entonces, la noción de responsabilidad extendida del fabricante hay que plantearla para el conjunto de producción industrial. El caso de la ley de electrónicos y demás, pero digamos que no es un adorno más, no es una cosa que se agrega, que se negocia, que te la voto, que la pones pero no te la voto y te sacás la foto como autor de un proyecto de ley que no se va a aprobar nunca o que si se aprueba no se va a aplicar nunca. Tiene que formar parte del conjunto de políticas públicas. Pero salirnos del círculo vicioso de basural o relleno sanitario y entrar en el tema de que se piensa en el producto cuando se lo fabrica, hay que pensar qué pasa cuando termine su vida útil. Al menos es la forma en que yo lo veo. Bueno, pero ¿qué más dicen ustedes? A ver. Sí, bueno, ¿me escuchan bien ahora? Sí, sí. Sí, cuando estaba hablando de las pilas, Antonio, me acordaba de algunos lugares que
las botellitas de plástico tienen una cantidad de veces que pueden ser reutilizadas antes de ser desechadas, cosa que acá, por ejemplo, no existe. Acá en la práctica terminamos de tomar la botellita de agua mineral y, bueno, con suerte va al cesto de basura que corresponde, en pocas oportunidades. Y también volviendo al tema de los residuos, y también, no solo volviendo al tema de los residuos, sino vinculándolos con una problemática social también muy fuerte, digamos, más allá de que en algunos lugares existan residuos, contenedores particulares, pero el hecho de que los recicladores, llamados cartoneros o como querramos en cada uno de los lugares, se metan de cabeza adentro de los contenedores en los cuales no debería haber materiales para reciclar, ¿sí? Habla bastante mal de todos nosotros como sociedad y habla bastante mal de los controles que se realizan en torno a las disposiciones finales de residuos, porque si alguien no supiera que va a encontrar ahí cartón, vidrio, plástico, no perdería el tiempo en meterse de cuerpo entero adentro de un contenedor de basura. Me parece que, bueno, yo disparé un poco el tema de los residuos porque realmente ha aparecido en todos y tiene que ver también un poco con esta situación de consumo cada vez más exponencial de lo que planteaba Rolo, ¿no? A mí me parece que, nada, simplemente yo iría cerrando. Realmente lo único que tengo es agradecimiento para lo mismo que dije al principio, para la Fundación Coepio y las demás organizaciones, para Mariana, que me aguantó mucho. No, por favor, fue un placer realmente Para aprender. los cuatro, que realmente para mí ha sido una experiencia extraordinaria y ha sido un lujo haber coordinado el panel en el cual ustedes han intervenido. Así que bueno, les agradezco mucho y esperemos que se repita, porque como dije al principio, me parece que estos puntos de encuentro, y donde por ahí en algunos otros también incorporemos algunos otros actores, ¿sí? Acá estamos organizaciones como la Defensoría, sí estamos organizaciones académicas, está Rolo, que cumple una función en el Estado, pero que su trayectoria ha sido fundamentalmente vinculado al ámbito académico, pero nos falta seguir juntando masa crítica, ¿sí? Para que este tema vaya adquiriendo, creo, la centralidad que viene amenazando desde hace tiempo. Así que bueno, muchísimas gracias a todos. Bueno, muchas gracias por la invitación, muchas gracias a los colegas. Gracias. Igualmente, muchas gracias por todo. Muchas gracias a los presentes, a las personas que estuvieron, bueno, ustedes, a Fabián, a Antonio, Rodolfo, Fernando, Lucrecia, y muchas gracias a todas las personas que nos estuvieron siguiendo por el Facebook y por el Zoom. Agradecerle de nuevo a la Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que siempre tiene estas propuestas tan interesantes, que tienen en cuenta los derechos humanos, y en este caso los derechos ambientales, y que nos sirven para fortalecernos a todos, porque la verdad que visibilizar las problemáticas nos sirve para tener un panorama de al menos, y algunas propuestas de qué es lo que podemos hacer para mejorar. Así que, bueno, muchas gracias a todos y nos vemos en alguna próxima propuesta de la Fundación. Gracias.